Buenas tardes para todos, yo soy Rodrigo Díaz, algo así como el creador de un espacio geográfico. Les cuento un poco qué es lo que hago. Yo soy argentino, viví toda mi vida en Buenos Aires hasta hace unos 2 meses que me mudé para la Patagonia. Me vine a vivir a Cipolletti, en la provincia de Río Negro. Tengo, digamos, dentro de lo que es formación profesional, un recorrido medianamente extenso, que va teniendo en cuenta el primer título, que fue el profesorado en geografía por el Instituto Joaquín B. González, que es como de todos los profesorados, de todos los terciarios, el más destacado en ese sentido. Después hice una licenciatura en enseñanza de las ciencias sociales, con orientación didáctica de la geografía, siempre yendo para ese lado, para la Universidad Nacional de San Martín, y ahora estoy terminando una maestría en Sociología Política Internacional para la Universidad Nacional también de 3 de febrero, con una temática vinculada a lo que es construcción de imaginarios en las postrimerías de lo que fueron los ataques terroristas en Francia en el año 2015. O sea, siempre me interesaron las temáticas vinculadas con cuestiones sociales y principalmente cómo estas impactan y cómo a la vez son construidas por discursos de Estado, intelectuales, medios de comunicación. Entonces, bueno, sé que, o al menos todos me dicen que es una temática media compleja para abordar, pero bueno, es un desafío también. En ese sentido también tengo un par de especializaciones en Asia, en Oceanía, en África, perdón, que si ustedes ven el canal de un espacio geográfico, tiene muchos temas vinculados con África, y también en los procesos sociales y económicos de Argentina. En ese sentido, y no quiero extenderme mucho más, yo actualmente doy clase en 2 ámbitos distintos. En un terciario, en este Joaquín B. González en el que me formé, con el tema de la virtualidad me permite, digamos, seguir con estas clases a distancia. Y en segundo lugar, en la Universidad Autónoma de Entre Ríos, para la materia de análisis territorial. Así que es un análisis territorial no vinculado tanto a lo cuantitativo, sino más bien desde una perspectiva que abarca todos los enfoques de la geografía. O sea, tratar de romper un poco el eje de todo lo que tiene que ver con sistemas de información geográfica. No es que no los use, pero es una herramienta más entre todo lo que tengo a disposición. Así que nada, o sea, respecto al espacio geográfico, la virtualidad nos llevó un poco a pensar en esto de alternativas, digamos. La pandemia nos llevó a pensar alternativas, y lo que en un principio parecía ser que iba a ser una clase de Zoom, como es ahora, después por cuestiones didácticas y más bien cuestiones pedagógicas también, decidí empezar a hacer videos, porque el video es como que uno lo puede ver cuando quiere, en el momento que quiera lo puedes pausar, no tenés que estar dependiendo de conectarte, y sobre todo con el tema de la accesibilidad, que es un problema, a esa conectividad. Entonces, bueno, un espacio geográfico nació como la idea de videos para clases, y ahora estamos abordando distintos temas de geografía, que la realidad es que tanto en redes sociales como en lo que es divulgación en general hay bastante poco. Es lo que creo que todo el mundo coincide en ese sentido, que la mayor parte de lo que se difunde de geografía está más vinculado a lo tradicional, lo que es mapas, localización, y bueno, nada, romper un poquito con eso. Así que ese vendría a ser yo. Buenas. Hola a todos y todas. Soy Pedro Palma, soy de formación geógrafo, chileno, viviendo en Santiago, nacido y criado en Santiago en realidad, así que quizá un poco las discusiones pueden ser un poco centralistas, pero la idea es que vayamos a través de estas charlas, de estos diálogos, ir abarcando un poco más de territorio, pero siempre desde una mirada desde el sur global. Tengo dos filiaciones en realidad. Por un lado, hace poco me integré al Departamento de Geografía de la Universidad de Chile, en esta lógica de formación académica, y aparte participo y fui parte del
parte creadora de la ONG Observatorio CITES, la cual tiene como gran paraguas de análisis el derecho a la ciudad, y en realidad surge como un medio casi, se podría decir, contestatario respecto a cómo se está llevando la investigación y la academia en el contexto nacional, y me parece que también internacional, el cual de cierta forma no retribuye información, no retribuye estas mismas investigaciones que se están abordando a los territorios. Entonces surge este espacio, esta ONG, a modo de contrarrespuesta un poco a estas instituciones que son bastante jerárquicas. Nuestra idea de trabajo es un poco avanzar en 3 líneas. Por un lado, seguir en la línea académica, pero apostar bastante a lo que es la investigación y sobre todo la divulgación del conocimiento, que sea un conocimiento un poco más democrático, y por ende nuestros trabajos están vinculados principalmente a esa tercera línea, que es la divulgación. Actualmente, y bueno, en realidad desde un principio la ONG empezó a trabajar el tema, o empezó a acercarse a los territorios desde la lógica del paradigma sociocrítico, que me imagino que los que van a escuchar este video lo han visto, o si no, se los puedo explicar como brevemente. El paradigma sociocrítico viene a romper un poco la estructura de trabajo en los territorios. No somos aquellos que nos acercamos a los territorios, buscamos información, escribimos nuestros papers y nos vamos, sino que es un trabajo más bien colectivo, de coautoría con las mismas comunidades, en donde nosotros vamos a aprender de ellos, y ellos también aprenden de nosotros. La idea es transformar un poco la realidad social y territorial en estos espacios donde estamos trabajando con la ONG, que principalmente son espacios relegados o marginados, que no son concebidos desde la institución formal. En ese contexto, actualmente estamos trabajando el concepto de patrimonio oculto. Obviamente dentro de este paraguas del derecho a la ciudad o derecho a los territorios nos permite ir tomando distintas líneas. Como es un grupo interdisciplinar, hay distintos profesionales trabajando, y principalmente estamos en el tema del patrimonio oculto, que vendría a ser un concepto el cual refiere a los discursos y prácticas que se generan en estos territorios relegados y que no son visibilizados por la institución. Más que nada eso. ¿Y cómo nace esta idea de territorio diálogo desde el sur? Bueno, es un poco pensando y ahí conectándonos con Rodrigo a través de los medios digitales, es ver cómo se está construyendo geografía, cómo se está construyendo el territorio, cuáles son los modelos de producción que hay en los territorios, pero no mirado desde una lógica eurocentrista, una lógica que es bien reduccionista, sino pensado y analizado desde el sur global, desde cómo nos consideran esto de eurocentrismo desde los territorios casi marginales. Entonces, la idea era abrir este espacio de diálogo, compartirlo, difundirlo, y ir incorporando sobre todo autores que refieren al contexto latinoamericano, y con esta pandemia obviamente ir discutiendo y repensando un poco las geografías que se están construyendo. Entonces tenemos 2 objetivos para la charla. Uno es plantear perspectivas de diálogo desde la experiencia y el análisis de la periferia, lo contrahegemónico, el sur global, y por otro lado, cómo los espacios urbanos, territorios son moldeados por el neoliberalismo, y cómo esto ha ido homogeneizando un poco estos territorios. Vamos a abordar en esta primera charla 3 conceptos principales. Ya Rodrigo va a ir profundizando en aquellos. Por un lado, territorio; por otro lado, territorialidad; y por último, la cuestión social, y cómo la cuestión social hoy en día vuelve a retomar fuerza, o quizás nunca ha perdido esa fuerza. Así que te dejo, Rodrigo, ahí para que comencemos la charla. Bueno, lo que habíamos pensado con Pedro en este sentido es plantear un poquito algunos ejes conceptuales sobre los cuales nosotros podríamos arrancar a trabajar para pensar
desde estas perspectivas del sur global, más que nada teniendo en cuenta cuáles son los impactos que muchas décadas de neoliberalismo han desarrollado sobre los territorios, y bueno, la idea es tomar precisamente la definición de lo que es territorio, o no tanto la definición formal, sino pensar en qué es territorio, ¿sí? Porque nosotros tenemos múltiples definiciones que la academia ha dado a lo largo del tiempo, que van desde lo que es la superficie que ocupa cualquier especie animal hasta una definición mucho más pulida, que es la que implicaría un espacio geográfico que está atravesado por múltiples relaciones, ya sea intereses, identidades, pujas de poder, disputas, y que a su vez está recorrido por distintos actores sociales, distintos grupos sociales, que lo que hacen es armar un entramado entre territorio, sociedad y esos intereses quedan, según el contexto y según el recorrido histórico de cada uno de estos territorios, una forma específica. Es lo que en geografía social nosotros llamaríamos como formaciones geográficas. Cuando nosotros pensemos en territorio, lo que tenemos que tener en cuenta es que es un recorte del espacio geográfico, si no es el espacio geográfico, sino que es un concepto de segundo orden, y que en ese sentido es un concepto que está muy cargado de contenidos en lo que respecta a acciones por parte de los actores sociales y a todas las disputas que están puestas en juego. Siempre derivado del territorio viene la acción, así como que espacio es espacialidad, territorio también es territorialidad, y en este sentido la territorialidad sí es la acción, digamos, la vehiculización de esos intereses sobre el territorio, que hablándolo más sencillo es cómo todas esas relaciones se manifiestan sobre el territorio en un momento y en un lugar específico dado, ¿sí? Siempre el ejemplo clásico que se nos viene a la cabeza por ahí es el tema de las canchas de fútbol. Digamos, cuando uno va a un estadio, ver por dónde entra la tribuna, la hinchada local, por dónde entra la hinchada visitante, cómo se van fragmentando esos territorios y cómo cada uno de esos actores sociales, de esos conjuntos, lo que hacen es ejercer una territorialidad que es temporal, ¿sí? Esto no es, esto es una noción más que nada posmoderna de la idea de territorio, porque siempre se pensaba que el territorio era algo como más bien fijo. Entonces la idea es pensar en territorialidades que incluso pueden estar juxtapuestas y no ser inmutables, digamos, van cambiando, tienen una geometría variable que es necesario analizar en este contexto, y de ahí la idea de pensar en estos debates desde el sur, digamos, pensar cómo nosotros producimos territorio, producimos territorialidad, pero cómo a la vez, en una especie de feedback, si se quiere, involuntario, de retroalimentación involuntaria, recibimos también construcciones territoriales y recibimos territorialidades a nivel, digamos, en otra escala, ¿sí? Pero que nos afectan directamente a las poblaciones que vivimos sobre estos territorios, básicamente. Entonces, la idea de pensar en territorio y territorialidad para nosotros partiría desde este punto inicial. No sé qué te parece. Sí, o sea, yo creo que, y pensando como principalmente en los conceptos que queríamos abordar, me hace mucho sentido a cómo también tenemos que ir repensando en estos territorios y territorialidad, en estos marcos actuales de pandemia, y cómo estos conceptos son tan, en realidad son tan moldeables respecto al contexto, pero también respecto a los modelos de producción, al modelo imperante, que también genera cierta, esta relación dialéctica con el espacio, y cómo se va construyendo ciertos territorios y ciertas territorialidades que quizás no solo dependen de la agencia, sino también de las estructuras que tenemos hoy en día. Por otro lado, me hacía mucho sentido lo que comentabas respecto a cómo se piensa un poco, o esta figura del campo de fútbol, sobre las territorialidades que existen, también pensándolo como un campo social en disputa, ¿cierto? Como el territorio es un campo de disputa, el territorio también, al ser un campo de disputa, está cruzado por
por las posibilidades que también entregan, ¿no? Como, no sé, estaba pensando o recordándome un poco el libro de Han sobre Loa a la Tierra, en donde uno podría decir que es un libro muy filosófico, que está muy arriba, pero en ese libro Han hace como todo un bagaje o hace toda una relación entre lo que está ocurriendo en la sociedad, lo que está ocurriendo en la estructura y lo que ocurre en su pequeño jardín, y cómo ese pequeño jardín también se transforma en su propia territorialidad. Y esa territorialidad se está expresando de acuerdo al poder de agencia que tiene él, pero sí también está cruzada por temas estructurales que están pasando afuera. Entonces, esa territorialidad también es un campo social en disputa, ya sea la territorialidad que uno construye o la territorialidad que viene a aceptar del otro, ¿no? Como lo que decías tú, que aparte de estar produciendo territorio, estamos recibiendo territorio de los otros. Y ahí hay otro, Sí, quizá otro concepto que es interesante, que cómo podemos ver el territorio desde el otro, ¿no? Como pensando también en el tema de la pandemia, cómo podemos ver hoy el territorio eh, desde estos espacios marginales, desde el otro. Cómo el territorio es visto desde las clases altas quizá o las clases de opulencia. En el caso acá de Santiago es bien marcada esta segregación residencial. Se habla de un cono de alta renta en donde se concentran ciertas comunas, y me imagino que el patrón de localización en otras ciudades como en Brasil, en Buenos Aires, es marcado, o en las ciudades intermedias, en el caso chileno, es marcado, cómo estos territorios están viendo estos espacios marginales, claro. cómo están viendo esta territorialidad y cómo la perciben. Así que me parece que es como una muy buena entrada ir pensando en los territorios, cómo son moldeables también por esta estructura, cómo se va produciendo a través de la agencia y cómo ahí se va chocando un poco la producción entre la agencia y la estructura, y cómo ese choque también va generando nuevas territorialidades y cómo se deberían de ir pensando a través de la pandemia. Sí, 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 la idea de estas territorialidades creo que con la pandemia se están haciendo o se hicieron bastante manifiestas en cuanto, si se quiere, quizás a la lógica inversa, ¿no? El tema de cómo controlar o el control que se ejerce sobre la población y en vinculación directa con el tema de estos territorios segregados, ya sea, eh, digamos, partiendo del nivel socioeconómico, como hay territorios donde se controla estrictamente el cumplimiento de la cuarentena, ¿sí? El hecho de que los territorios tengan al alcance de la mano desde los servicios básicos como para poder cumplir con lo mínimo, ya desde el mismo del agua potable, y cómo a su vez se nota que en aquellos territorios que son periferia, incluso dentro del mismo centro, carecen de determinados servicios y el control es mucho más laxo, es como que la territorialidad se ejerce en espacios específicos que son a criterios de lo que uno podría pensar dentro del neoliberalismo, son territorios productivos, entre comillas, ¿no? O sea, territorios donde se genera una mayor producción frente a otros que quedan como muy... Es una doble marginación, digamos, ya es la marginación tradicional socioeconómica y lo que se hace ahora es como pisarle una nueva territorialidad que es la marginalidad, el hecho de sí, la marginalidad territorial que se genera consecuencia de esta inacción del Estado. O sea, la pandemia ha desnudado, además de muchas miserias humanas, ha desnudado bastante el tema de que se supone que es un Estado que era capaz de abastecer de acuerdo a la demanda, más o menos la lógica neoliberal, no es universalista, sino que es particularista, y en ese sentido esta pandemia ha demostrado que incluso ni siquiera este particularismo ha podido ser efectivo cuando ocurre un contexto totalmente nuevo, ¿no? Y sobre todo con el tema de los territorios nosotros eso lo vemos mucho porque ya así de por sí, dentro de lo que nosotros pensamos como una de las características
propiamente dichas del Estado neoliberal, que es el desarrollo selectivo, esas áreas que importan, áreas que no, esto lo ha profundizado muchísimo más. O sea, que es algo muy similar, yo siempre lo pienso en clave de lo que ocurrió en Estados Unidos cuando fue el huracán Katrina, que digamos, Estados Unidos fue, o a pesar de tener quizás una buena base, lo que hicieron fue directamente ir a atender a los territorios puntuales, que casualmente eran los donde estaba la población mayoritariamente blanca. ¿Sí? Hablando de etnicismo, atendieron a los blancos y dejaron a su suerte a la población negra, que bueno, terminó resultando lo que resultó, y en este sentido creo que también lo vemos, al menos acá o sea, lo estamos viendo en las noticias en cuestión de los asentamientos precarios que hay dentro de la capital argentina, y también lo estamos viviendo acá en Neuquén y en Cipolletti, que en las zonas más marginales de estas ciudades, que no son pocas, la población está prácticamente a su suerte. Digamos, hay territorialidades que no alcanzan, si es una territorialidad estatal que no alcanza a trabajar lo que debería hacer, que es atender a la población. Sí, yo creo que bueno, y ahí hay un concepto que lo abordé en el marco de una investigación. Bueno, no solo yo lo abordé, lo abordaron varios compañeros y compañeras, sobre todo, compañeras que están dentro de la ONG, que es el concepto de la geografía institucional, que es un concepto bien gringo, pero que no se ha abordado mucho en Latinoamérica, que tiene que ver cómo los territorios son moldeados por las instituciones. Y el devenir de las comunidades es moldeada por las instituciones, es moldeada a través de estas, entre comillas, como inacciones, ¿no? Uno piensa que el territorio, que las instituciones como que no aparecen en los barrios o en las comunidades por un tema casi natural de la institución, pero al final uno se da cuenta cuando analiza un poco el desarrollo de las mismas instituciones en los territorios, que las decisiones son totalmente racionales. El de dónde ir a apoyar y dónde no apoyar, en dónde entregar servicios y equipamiento, infraestructura, y en dónde no se deben colocar. Cada acción que toma la institución, que claramente es la representación de esta estructura, ¿cierto? De la superestructura del neoliberalismo, porque también está esa, creo, noción errada o de algunos que piensan que el neoliberalismo no se expresa de manera tan directa en los territorios. Hay autores latinoamericanos que piensan de esa forma. Piensan que el neoliberalismo es algo natural que se da en los territorios, pero olvidan totalmente que hay instituciones ejerciendo, que hay instituciones que están plasmando ese neoliberalismo a través de distintos instrumentos, de distintas herramientas, en las comunidades, y claramente las más afectadas son estas comunidades donde está esta inacción del Estado, que no es tan así. De hecho, ahí Javier Aullero, que es un sociólogo argentino, lo aborda completamente, o sea, cómo el Estado, a través de sus tentáculos, tiene un libro interesante que es Paciente del Estado, que obviamente es una reflexión más sociológica, pero tiene un contenido espacial demasiado interesante. Él aborda los territorios relegados, él aborda los territorios marginales, en donde se ve que el Estado está presente, pero esa presencia no es tan efectiva o tan cuantiosa quizás como ocurre en otros territorios, y se va generando lo que decías tú, este desarrollo geográfico desigual, donde tomo decisiones por un lado y por otra dejo a otros territorios que no queden casi al libre albedrío. Entonces yo creo acá, nosotros teníamos un ejemplo en Buenos Aires, que fue con lo que fue la construcción de uno de los últimos shopping, que es el Shopping Dot, que está justo sobre la General Paz, que en la parte posterior de este shopping, lo que hay es un barrio, también es el barrio Saavedra, que es un asentamiento precario, y en ese sentido se priorizó, digamos, dar todos los servicios
toda la tecnología a esta zona, o sea, la zona del shopping, pero en los alrededores, solo como un ejemplo, cuando llueve, todo el agua que se canaliza para que no se inunde la zona donde está el shopping, sale por las bocas de donde está el barrio, entonces no se inunda la zona del shopping, pero sí se inunda la zona del barrio. Y en esta lógica es como que una importó, pero la otra no. Para una hubo solución, ni siquiera hubo solución. Para una hubo planificación y para la segunda, en como mucho, hay algunas cuestiones de, de paliar, digamos, cuáles son las problemáticas que se generaron. E incluso uno, si lo extiende a mayor escala, con el tema de lo que es la matriz productiva que decías vos, cómo el neoliberalismo va moldeando los territorios en función de eso. O sea, quizás estructuras previas que había que estaban funcionando de manera quizás no idónea, pero sí que estaban funcionando, como el neoliberalismo a través de esta voluntad estatal y más que nada la voluntad de los grandes grupos económicos que cada vez van teniendo más peso para competir sobre las decisiones del Estado, cómo van moldeando a imagen y semejanza de lo que van haciendo en otros países. O sea, de instituciones, principalmente empresas transnacionales creadas en el extranjero, que lo que hacen es copiar sus modelos en los distintos lugares del mundo en donde se asientan, digamos. Sobre todo, más que nada, lo que tiene que ver con la lógica habitacional, el tema de esta segregación espacial que se genera por barrios cerrados, clubes de campo, los countries, todo esto, esta segregación que apunta, digamos, a copiar modelos de desarrollo territorial de otros países sin pensar si realmente pueden funcionar con la misma lógica acá, y que incluso, ya que nos permitimos hacer este análisis desde esta perspectiva del sur, si uno tuviese que pensar, o si uno tuviera que replantear la pregunta de si esa misma planificación territorial está funcionando en los países centrales, si se quiere, ¿no? Porque hay como un cierto velo de que todo funciona o de que todo está andando perfectamente a nivel territorial, y cuando uno analiza un poquito la situación actual, vemos que segregaciones espaciales hay en todos lados, segregaciones principalmente de carácter étnico. Entonces, bueno, quizás hacer un poco una crítica a eso de cómo no dar por bueno todo lo que nos viene del norte, precisamente. Digamos, tiene muchos puntos flacos sobre los cuales es necesario entrar y es necesario pensar también para, digamos, no exportar hacia otros países, pero sí pensar las lógicas territoriales y las lógicas de la territorialidad que tenemos acá. O sea, en ese sentido creo que es fundamental, y más que nada teniendo en cuenta otro concepto que es importante, que es el tema de la cuestión social. O sea, desde en ese famoso libro de Robert Castell de las metamorfosis y la cuestión social, que lo que hace es como marcar dos ejes importantes, o dos cortes importantes, uno fines del siglo XIX y el otro en la transición a lo que es lo que fue los finales del siglo XX y el principio del XXI. Digamos, cómo atender a las problemáticas de la sociedad a partir de los desfasajes que generó el capitalismo neoliberal sobre el territorio y cómo eso condiciona el desarrollo de la sociedad también. Creo que ese concepto es interesante para trabajarlo también. Más que nada, que ha cobrado un nuevo impulso con el tema de la pandemia. Yo creo que y apoyando lo que tú comentabas, me parece súper también interesante el tema y aquí como cruzarlo un poco toda la conversación, el tema primero de estas herramientas o instrumentos que tiene el neoliberalismo para ir produciendo territorio, produciendo distintos territorios, los instrumentos de planificación. También cómo se copian, ¿cierto?, las lógicas, porque las lógicas del zoning o de la zonificación vienen de Alemania, se copia esa lógica, se trae a Latinoamérica, se aplica, se habla de planificación urbana, territorial, pintar un mapa, siendo que eso no es necesariamente una planificación, o se habla de ordenamiento territorial, y se piensa que es como solamente colocar norma urbanística, confundiendo quizá un poco los conceptos también. Pero esa idea de copiar modelos, de hecho, hay un autor argentino que me estaba tratando de recordar su nombre,
pero lo podemos buscar y podemos añadir ahí quizás al link de YouTube, que habla sobre esta mirada centro-periferia y cómo se contratan profesionales del centro, hablando de centro norte y global, ¿cierto? Se contratan profesionales para traer su idea y tratar de replicarla acá, y si pasa en Argentina, por lo visto, por lo que relata este autor, también pasa acá. O sea, yo trabajo directamente en los temas de instrumento de planificación, ejerciendo ahí el desarrollo de uno, pero también entendiendo un poco la lógica local, ¿no? Como si se construye, y esto también tiene que ver un poco con esta mirada del sur global, si se construye planificación desde lo local, con profesionales locales, con comunidades locales, no es tan bien visto y no es tan rentable la idea para atraer quizá, no sé, proyecto urbano, etcétera, no es tan rentable si es que se contrata a un profesional desde afuera, desde el centro, desde Europa, que tiene bagaje, lo que sea, tiene su modelo, y lo traen acá y se hace un trabajo como lo plantea él. Sería mucho más rentable que si se hace como en esta mirada como desde lo local nomás, desde las mismas comunidades o desde los mismos profesionales que se están construyendo en el sur global. Entonces, claro, este tránsito de ideas del centro-periferia a centro-periferia también está produciendo un tipo de territorio en particular. Está produciendo estos territorios segregados. Y se sigue replicando. Más allá y ahí también creo que hay una paradoja un poco respecto a cómo se debía construir ciudad, cómo se han ido ajustando quizás estas mismas herramientas e instrumentos, pero se van ajustando siempre para el capital. La discusión, y lo planteaba por ahí también un compañero de la ONG, no es si la ciudad crece hacia afuera, no es si crece hacia adentro, no es si crece hacia la periferia en forma de dispersión, no es si crece hacia el interior en forma de densificación, que ya vemos cuáles son los efectos de eso, la pandemia lo demostró claramente, hacia dónde atacaba, hacia las zonas más densas. Entonces uno podría decir, ya, entonces ahora volvamos a crecer hacia la periferia, porque nos damos cuenta que quizá los territorios, entre comillas, periurbanos, no hay tantos casos confirmados, sino que no es eso, sino es el modelo en el cual se está desarrollando la ciudad, y el modelo imperante es el neoliberalismo. Y yo no sé si un modelo un poco más social o un poco más marxista, si se podría llamar, sería también la solución, no sé. Quizás por ahí ninguna de las dos es la solución. Quizás la forma de pensar la ciudad va a ser siempre la lógica del modelo imperante, y el modelo imperante es el que hay que ir modificando. Y por último, ya ahí para darte la pasada, claro, está el tema de la cuestión social, pues cuando se construye el territorio se va construyendo una cuestión social que se ve plasmada sobre todo en estos espacios marginales, y ahí quizás discutirle un poco a Robert Castell, quizá en el concepto, ¿no? Como es cuestión social, es una nueva cuestión social, es una nueva cuestión socioespacial, como cómo se ancla lo social en el espacio. Hay una relación totalmente dialéctica, no se puede pensar lo social sin lo espacial y viceversa. Y en ese caso no se puede pensar tampoco en lo social, lo espacial, sin la estructura y sin la agencia por otro lado. Creo que son 4 conceptos que siempre hay que estar dándolos vueltas, ir pensándolo, repensándolo, y sobre todo en el contexto de pandemia, volver a pensar, volver a ver cómo se está construyendo un nuevo territorio. Claro. Sí, justo me voy a anotar 2 cosas acá. Hoy estaba hablando con otro grupo que paradójicamente, si bien tiene un sesgo geográfico, la mayor parte de sus componentes o de sus recursos no son geógrafos. Entonces hablaban de esto que mencionabas vos, de esta idea de, bueno, la pandemia ha puesto de manifiesto que la densificación socioespacial no es viable porque
de ahora en adelante corremos el riesgo de contagiarnos con mucha mayor frecuencia, o es como que la pandemia trajo a la luz que si hay mucha gente es un peligro. Entonces empezaron a traer ideas de vuelta de la época del desarrollismo, ¿sí? La época de pensar en esta planificación espacial y decir, bueno, traslademos la capital más hacia el interior, traslademos funciones administrativas del Estado hacia otras partes del país, como pensando que en esto que vos decías hace un rato, el tema de pensar que quizás desde un mapa o desde un plano, decir, marcar 3 o 4 puntos y decir, bueno, esto funciona. Si hagamos esto que funcione. Si Argentina, de hecho, tuvo una ley ya va a ser casi 25 años, de trasladar la capital hacia Viedma, o sea, de Buenos Aires trasladarla a Viedma, que es provincia de Río Negro, al sur, no tan al sur, pero más al sur, y es un proyecto que se creó en el año 85, si mal no recuerdo, y quedó ahí. O sea, se sancionaron todas las leyes, todo, incluso hasta se lotearon, ya el territorio comenzó a formarse, a pensarse en base a esa nueva capital, y quedó en la nada. Y lo mismo ocurrió con el tema de Brasil, o sea, la idea era, bueno, traslademos la capital hacia el interior, con eso vamos a tender hacia la desconcentración poblacional, y la realidad es que San Pablo y Río de Janeiro siguen siendo lo que son. Entonces, hoy hablaban justo de eso, y creo que viene justo para traerlo, porque una de las ideas que dijeron es, bueno, pero pensemos en correr la capital a Córdoba, como si fuese tan sencillo, ¿no? O sea, cambiar puntos en un mapa, y a partir de ahí funciona bien. Digamos, se descentraliza la población, se dispersa, y son cosas que a mi entender, por un lado, no tienen mucho asidero si no se piensan desde una lógica más que nada de ir al campo, o sea, de ir a ver qué es lo que está pasando y cuáles son las cosas que deberían pasar si es que nosotros queremos pensar en un territorio mucho más equitativo en el sentido de distribución poblacional y accesibilidad a distintos recursos. Y en esto de cuestión social, sí, la idea de pensarlo en una cuestión más que nada socioespacial, digamos, es algo que ya muchos geógrafos lo han venido pensando, sobre todo con el giro posmoderno, la idea de criticar a las ciencias sociales, porque ha habido mucho recorrido desde estudios sociales, pero en donde siempre era entre acción y sujeto y nunca lo bajaban al territorio. Entonces parece como que el territorio no existiera, que las relaciones se dan en el aire. Entonces, en este sentido, el tema de la cuestión social, si lo pensamos en los países de la Revolución Industrial, principalmente en Inglaterra, como germen de lo que fue la segregación espacial, es necesario hoy plantearlo en base a nuestro sur, en base a cómo el neoliberalismo ha trastocado los modelos productivos y cómo las poblaciones que están viviendo en estos territorios que han sido totalmente cambiados de acuerdo a las lógicas imperantes. Acá creo que es necesario introducir la idea de la reprimarización, cómo todo el aparato productivo se va volcando forzosamente hacia la extracción de recursos humanos, de recursos naturales, cada vez con mayor presión sobre la tierra, ¿sí? Ya ni hablemos de sustentabilidad, por más que en algunos lugares todavía se trate de defender. Entonces, en base a un aparato productivo reprimarizado, en gran parte fuertemente privatizado también, en manos de capitales transnacionales, ¿cómo nosotros podemos pensar hoy la idea de una cuestión social, pero más mucho más condicionada por la impronta que el neoliberalismo le dejó al territorio? O sea, nosotros podemos plantear esta situación de, bueno, el tema de cómo fue en su momento la transición hacia el estado de bienestar, pero no es tan sencillo plantear en este sentido la solución, como decís vos, no es ni marxista, que quizás la solución socialista tampoco sea la que funcione. Entonces, en ese sentido, tratar de interpelar mismo a los territorios en donde esto se está produciendo para ver qué es lo que hace falta para poder mejorar. Creo que el tema de pensar en una cuestión social no es tan, en una cuestión socioespacial, no puede ser igual de sencilla, si bien no lo fue, como pensar en una nueva transición a un estado benefactor. Decir, bueno, volvamos a un estado social, listo, y tenemos derecho, tenemos esto, listo, pero ¿cómo lo garantizas? En un momento en el cual
las territorialidades son mucho más fluidas, son mucho más variables en su geometría, digamos, hay empresas que hoy están, mañana no están, que construyen su territorialidad y que cuando se van la dejan y que el Estado se haga cargo. Grupos sociales, digamos, distintos colectivos sociales que pujan también en ese entramado por figurar dentro de lo que es el territorio, por garantizarse los derechos. Entonces creo que quizás incluso si uno alude a la figura vieja de la antigua cuestión social, pensar en una nueva cuestión social no solo es tener en cuenta la espacialidad, sino también la territorialidad y sobre todo empezar a pensar en buscar soluciones yendo al campo, digamos, no quedándose en los modelos de la teoría, ni tampoco pensar que en una sesión de derechos mucho más amplia, digamos, en el goce de derechos a un colectivo mucho más amplio de la población o a la totalidad de la población pueda ser la solución, porque siempre vamos a tener en estas lógicas asimétricas de dueños de los medios de producción y la masa trabajadora, vamos a tener asimetrías que no es muy difícil resolver en ese sentido. Sin contar lo que decíamos antes, que a todo este entramado local tenés que pararle encima lo que viene por superestructura. Así que creo que es un concepto como para pensar de ahora en adelante que es interesante, la verdad. Sí, yo creo que de esta reflexión al final la invitación es como eso, es como ir pensando un poco qué es territorio, qué es territorialidad, qué es la nueva cuestión social o socioespacial desde el sur global. Entonces, desde estos espacios que constantemente son estudiados desde arriba, pero como que nosotros no tenemos voz al final. O la voz que se genera queda en el mundo académico, en el mundo de la investigación, en cuatro paredes, que le sirven solo a ellos para crecer en términos como verticales, crecimiento personal vertical y no a los demás. Por otro lado, claro, lo que decías tú respecto a esta idea de construcción de la ciudad o del territorio, creo que todavía estamos al debe respecto a cómo o cuál es el rol de las comunidades en esta construcción. Y seguimos al debe y creo que vamos a seguir al debe porque no se piensa la construcción de los espacios desde lo local. No se piensa en la planificación desde lo local. Siempre es un experto, siempre el Estado. Y eso también ha ido generando otro tema, que es como el asistencialismo, ¿no? Como que la gente al final tampoco genera, esto lo hablo a modo como amplio, siempre hay particularidades, y yo creo que en esas particularidades es donde deberíamos de ir a ver qué está pasando, sino que siempre genera esta petición, la comunidad necesita esto, y tiene que venir, ya viene el Estado neoliberal a construir territorio también, a construir territorialidad desde la estructura, pero claro, uno no puede echarle la culpa a la comunidad tampoco, si se ha ido generando este tipo de sujeto peticionista constantemente. Pero yo veo que ahí hay también una luz en los territorios, que es la luz del colectivo, del apoyo mutuo que se genera en las comunidades locales, de la colaboración que se está generando y que se ha visto visibilizado también con el tema de la pandemia. Algo que, si uno mira hacia atrás, quizás los medios de comunicación lo abordó en su época en la dictadura, tanto me imagino en la dictadura argentina como en la dictadura chilena, como este apoyo mutuo por temas de crisis, política, violencia, etc. Ahora como que se retoma, pero yo creo que siempre se ha mantenido en el tiempo. No se había visibilizado como tal, pero ahora se está visibilizando, se está de nuevo dando auge de cómo los territorios han ido mostrando y visibilizando de que sí existe colaboración. Creo que ahí es donde más tenemos que poner hoy en día acento para analizar, para apoyar, para colaborar también y para difundir esos espacios. Y quizá ese es un modelo de producción
muy asociado al colectivo, a la agencia, que podría ir modificando un poco también lo que pasa en los territorios. Las comunidades están luchando en Chile por el tema del extractivismo también, de los recursos naturales, en Argentina también. De hecho, el mismo Aullero aborda en uno de sus libros inflamables, si no me equivoco, el tema de la violencia estructural respecto a los espacios naturales, de cómo se ven enfrentadas las comunidades a estas grandes transnacionales que vienen y rompen las dinámicas. Ahí también hay comunidades que se están enfrentando y también están levantando ciertos espacios de autogestión y ciertos espacios en los cuales se produce territorio. Que hoy en día los expertos, las mismas instituciones no lo están vislumbrando, o sea, no son considerados, piensan que son como que la autogestión es algo malo, o es como un cáncer que hay que extirpar, de que solamente surge en los momentos de crisis, y que ahí en esos momentos de crisis lo aplaudimos, pero luego de la crisis nos olvidamos de ahí, de esa producción de espacio que se está generando. Y nada, pues yo creo que todo esto viene también a plantear un poco, y ya aquí termino porque ha sido un poco larga la discusión, ¿cuál es el rol que cuál es el rol no solamente del geógrafo, sino como de las mismas comunidades, de los mismos profesionales, de las mismas personas que trabajan en otra disciplina o ciencia? ¿Cuál es el rol que nos queda? Y ahí retomo quizá las palabras de un geógrafo uruguayo que se llama Germán Wettstein, creo, ¿sí? Si no me equivoco. Milton Santos, que otro geógrafo pero brasileño lo cita. Y aquí tengo su frase, creo que es, pero da con el clavo con todo lo que hemos ido conversando. Y con el rol que yo planteaba, que es que quizás nos quedan dos alternativas. Una es justificar el orden existente a través de la ocultación de las realidades sociales reales en el espacio, que es un poco lo que hemos venido haciendo constantemente, o la otra opción es analizar dichas relaciones, las contradicciones que se encubren y las posibilidades como de destruirlas totalmente. Y con eso yo creo que esa frase vendría a resumir un poco al menos lo que he tratado de explicar un poco en este diálogo. Sí, es precisamente la idea, y también teniendo en cuenta que, bueno, va a haber muchos que van a estar viendo este video, también plantear el tema del desafío a que, digamos, a interpelar a todos, digamos, que esto no quede solamente en este video, o mismo que no quede solamente en espacios académicos, sino también empezar a hacer esa práctica visible, o sea, salir a romper un poco lo que nos viene de arriba y, bueno, qué es lo que se puede construir. Aprovechar los momentos de crisis como una posibilidad de replantearse si el rumbo que se está siguiendo es el correcto, y bueno, y a partir de ahí construir. Así que me parece que como a manera de cierre me parece ideal, porque abre muchas preguntas que digamos, si quieren se pueden abrir a debate en comentarios y demás, que bienvenidas creo que serán, dicho sea de paso.